Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es: ¿son 7? ¿Son 3? No, son 10 mandamientos. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Está también con nosotros el ingeniero Carlos Rodríguez, él es escritor mariano, y Miguel Aguilera, quien es abogado y misionero. Ustedes, como siempre, están invitados a participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. También lo pueden hacer por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de la página www.teleamiga.com o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, teleamigos y teleamigas. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tratar, como que acaban de oír de labios de Beatriz, los mandamientos. Pero los mandamientos, en cierto modo, serían incumplibles a no ser por los 7 sacramentos, que son fuentes de gracia y de fuerza y de energías para que nosotros podamos hacer la gallada de cumplir con los mandamientos del Decálogo. De las dos cosas vamos a hablar aquí y después hacemos un diálogo. ¿Son 7? ¿Son 3? No, son 10 mandamientos. Parte 1. En estos tiempos que vivimos, en donde la humanidad persiste en hacer su vida de espaldas a Dios y a sus leyes, se hace necesario, como nunca antes, hablar más acerca de la ley de Dios, de sus preceptos y ordenanzas, es decir, de sus mandamientos, que son 10, no 7 ni 3, como en la práctica se pretende. Ahora la ley de Dios parece ha sido reemplazada por la ley que dictamina el hombre y sus modas, con la cual la humanidad busca torpemente avanzar, ignorando a Dios y a su señorío. Pero lo peor es que desde el seno de la misma Iglesia Católica, desde sus cabezas, incluido el Papa Francisco, se viene patrocinando esta práctica suicida de ignorar a Dios y desobedecer sus leyes, ya que ahora el pecado mortal ya no es pecado, es llamado tramposamente situación irregular, y se pretende legalizar el pecado para que la gente pueda acceder a la Eucaristía de forma sacrílega, en este estado de muerte espiritual, profanando a Dios, burlándose de sus leyes y perdiendo así la oportunidad salvadora que ofrece el perdón de Dios y la práctica de los sacramentos. El divino Decálogo, la ley mayor del cielo, dada por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, y con ello a todos los hombres, según nos lo relata el libro del Éxodo 21 a 17, dice así: Entonces Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo,
o abajo, en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen, y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. El decálogo es un sí a la vida. El lenguaje en que fueron dados los mandamientos, abundante en noes, es decir, en forma de prohibiciones o negaciones, puede inducir equivocadamente a algunas personas a pensar que Dios es autoritario y está imponiendo obligaciones que van contra la legítima autonomía de los hombres. Nada de esto sucede en realidad. Primero, porque para los israelitas, por el contrario, el decálogo significó un mensaje de libertad frente a la esclavitud. Esa sí esclavitud impuesta desde fuera, al hombre, y debida a la adoración que daban ellos antes a los ídolos y no a Dios. El mensaje de Yahvé, Dios, es de liberación, y el mismo libro nos muestra que Dios habla a un hombre libre y lo estimula a utilizar su libertad en la libre determinación de ejecutar o no los mandamientos. Es de libertad porque Dios lo pone a escoger y le muestra las consecuencias de sus actos. Así, por ejemplo, nos lo dice el libro del Deuteronomio 30, 15 a 20. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor, tu Dios, y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán inmediatamente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuches su voz y le seas fiel. Porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra, que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No solo los mandamientos se formulan a la libertad de las personas, para que responsablemente escojan cumplirlos o no observarlos. La aceptación de ellos es precisamente también aceptación de la divina alianza que Yahvé le propone a los israelitas. Alianza matrimonial, pues Dios se ha enamorado de la humanidad y quiere hacerla su esposa. Y para esto previamente quiere hacerla santa, porque Él es 3 veces santo. Atrás dijimos que los mandamientos inicialmente están presentados en una serie de noes, pero el gran Papa Benedicto XVI, precisamente en un escrito titulado Los Mandamientos, Camino de Libertad, editado en el año 2013 por la librería San Pablo, nos presenta el decálogo de forma afirmativa con el sí, de esta manera. Son un sí, dice su santidad, a un Dios que da sentido al vivir,
los 3 primeros mandamientos. Un sí a la familia, 4.º mandamiento. Un sí a la vida, 5.º mandamiento. Un sí al amor responsable, 6.º mandamiento. Un sí a la solidaridad, a la responsabilidad social y a la justicia, 7.º mandamiento. Un sí a la verdad, 8.º mandamiento. Un sí al respeto del otro, de lo que le pertenece, 9.º y 10.º mandamiento. Ver página 13. Además, el Papa Benedicto XVI, Papa reinante porque su renuncia fue inválida, puesto que fue provocada por amenazas contra la integridad de su vida, insiste en que los mandamientos no deben mirarse principalmente como prohibiciones, sino como invitaciones a la felicidad, a la libertad, a la verdadera realización del hombre. Y a Benedicto XVI le da razón la misma Biblia, porque el Señor se ha encargado de declarar directamente a los israelitas que si cumplen los mandamientos alcanzarán toda clase de bendiciones y la dicha no solo en el mundo venidero, sino en el mundo en que ellos viven. Así lo reiteran las siguientes citas bíblicas. El Decálogo, puerta de bendiciones. En el libro del Levítico, capítulo 26, 3 a 13, el Señor al pueblo de Israel promete las siguientes bendiciones si cumple con los mandamientos. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente mis mandamientos, yo enviaré las lluvias a su debido tiempo, y así la tierra dará sus productos y las plantas del campo sus frutos. Entonces el tiempo de la trilla se prolongará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra. Comerán pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Yo aseguraré la paz en el país y ustedes descansarán sin que nadie los perturbe. Alejaré del país los animales dañinos y ninguna espada asolará la tierra. Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán bajo la espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 a 10.000 y sus enemigos caerán bajo la espada delante de ustedes. Yo los miraré con bondad, les haré fecundos y numerosos, y mantendré mi alianza con ustedes. Comerán grano viejo largamente almacenado, y tendrán que tirar el grano viejo para dar lugar al nuevo. Yo pondré mi morada en medio de ustedes, y no les tendré aversión. Siempre estaré presente entre ustedes. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, el que los hice salir de Egipto para que no fueran más sus esclavos. Yo rompí las barras de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Además de las bendiciones, expresamente, Yahvé, Dios, promete igualmente la felicidad como retribución para quien cumpla los preceptos del Decálogo. El libro del Deuteronomio, capítulo 5, 29, dice: Ojalá que siempre estén dispuestos como ahora a temerme y a cumplir mis mandamientos. Así ellos y sus hijos serán siempre felices. Y el capítulo 6, versos 17 al 18, del mismo libro del Deuteronomio continúa: Observen cuidadosamente los mandamientos del Señor su Dios, y las instrucciones y los preceptos que Él te dio. Practica lo que es recto y bueno a los ojos del Señor para ser feliz, e ir a tomar posesión de la hermosa tierra que Él prometió con un juramento a sus padres. También a través del Deuteronomio, capítulo 28, verso 4, Yahvé Dios promete bendiciones al pueblo de Israel, ratificando lo que ya anunciaba en el Levítico. Si escuchas la voz del Señor tu Dios y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra, y por haber escuchado la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu suelo, los partos de tu ganado y las crías de tus vacas y tus ovejas. Bendita será tu canasta y bendito el recipiente donde amasas tu pan. Bendito serás al salir y bendito al entrar. El Señor hará que caigan derrotados todos los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino y por 7 caminos huirán de ti. El Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros y en todas tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Él te da.
El Señor hará de ti su pueblo santo, como te lo juró, si cumples sus mandamientos y si sigues sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que tú eres llamado con el nombre del Señor, tu Dios, y te temerán. El Señor te dará sobreabundancia de bienes en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado, en los productos de tu suelo, de la tierra que Él te da, porque así lo juró a tus padres. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, para proveer la lluvia a tu tierra en el momento oportuno, y para bendecir todos tus trabajos. Serás acreedor de muchas naciones y deudor de ninguna. El Señor te pondrá al frente, no detrás. Siempre estarás arriba, nunca abajo, con tal que obedezcas los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te ordeno practicar cuidadosamente, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de las palabras que hoy te prescribo, y sin ir detrás de otros dioses para servirlo. En el Nuevo Testamento continúa Dios prometiendo felicidad y bendiciones para los cumplidores de su palabra. Así, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, 28, podemos leer la respuesta que Jesús le da al elogio que una mujer le hizo a su progenitora. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. De su parte, el evangelista San Juan, en el capítulo 14, 21, exalta la bienaventuranza para quien cumpla los mandamientos, que como premio recibirá la formidable, la impensable, la inigualable bendición siguiente. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Resumen de los 10 mandamientos. El decálogo lo resumió el mismo Señor Jesús, según lo relata el Evangelio de San Marcos 12, 29 a 31, de esta manera. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Este resumen, pues, agrupa los 3 primeros preceptos del decálogo en uno principal, que se refiere a amar a Dios sobre todos y sobre todo, y en uno subordinado, que es el de amar al prójimo como a sí mismo, y que a su turno este último se basa en la ley, que podemos entenderla como la de reciprocidad, enunciada por Mateo 7:12, que a la letra dice: todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Observemos bien que el primer mandamiento nos manda a amar primero que todos y que a todo a Dios, es decir, primero Él, segundo Él y tercero Él, y solo por razón de Él a las demás personas y cosas. Poner a algo o a alguien antes que Él o por encima de Él es invertir el orden y cometer la grave falta de la idolatría. En este defecto, con frecuencia incurren las personas que aman a otras con un amor desordenado. Por ejemplo, la madre al hijo, la esposa al esposo o viceversa. Y cuando se muere el ser amado se le reclama a Dios y se rompen relaciones con Él, porque lo ven como injusto y como cruel, sin darlos cuenta de que han cometido un grave delito de idolatría. La situación es peor todavía cuando en vez de personas ponemos cosas por encima de Dios, como el dinero o nuestras propiedades, lo que es típico del sistema capitalista. Los que privilegian el tener o el lucrarse por encima de Dios y de la justicia, incurren en el pecado de codicia o ambición, el cual el Señor reprueba y dice en San Lucas 18, 24 a 25: qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Sí, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Abundan los pecados contra el primer mandamiento, no solo por cuenta de los que ponen al hijo o al esposo, por ejemplo, por encima de Dios, y no solo los que ponen el dinero y las cosas materiales antes que el Señor, sino también los que hacen de la televisión. El secularismo desconoce a Dios y lo de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son los siguientes. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar en vano su santo nombre.
Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar a padre y madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no robar. Octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Décimo, no codiciar los bienes ajenos. Todos los 10 mandamientos son voluntad de Dios, aunque los 3 primeros se refieren de un modo muy directo a Él. Los 7 restantes, en cambio, se refieren al prójimo. Una encuesta reciente hecha en Inglaterra, citada por The Telegraph, señala que los mandamientos referidos a Dios, los primeros 3, la gente ni los entiende ni los aprecia. Solamente aprecia los que se refieren a las relaciones entre los hombres. Esto es un sentir general en los países de Europa, cuyos gobiernos constitucionalmente le dan carácter legal a las relaciones sociales y humanas, pero no a las relaciones de la sociedad con Dios. Esto se llama secularismo o laicismo. Y los países del mundo entero, especialmente de Latinoamérica, tratan de imitar a los europeos, es decir, en sus constituciones pretenden estructurar la vida social sin referencia alguna ni a Dios ni a la religión. Pero prescindir de Dios y de la fe en Él, tarde o temprano, y más temprano que tarde, es organizar la vida de los hombres y de la sociedad sin Dios ni religión. Es terminar organizándola contra Él y contra ella. Por ejemplo, es como buscar preparar y servir un suculento plato de sancocho de pescado, pero sin pescado. Pero bíblicamente podríamos decir que es como buscar darle sabor a las cosas, pero prescindiendo totalmente de la sal, lo cual hará las comidas sosas y desagradables. Esto en el fondo lleva finalmente a tratar de condimentar la comida con cicuta o arsénico. Ese tal secularismo, pues, como acabamos de decir, comenzó a establecerse primero en los países europeos y después en los demás países del mundo, incluida Latinoamérica. En estos últimos países, las nuevas constituciones pretenden hacer caso omiso de Dios y de la religión en todo lo que atañe a la vida social. Según las nuevas normas de la Constitución, y sus habitantes organizan su vida y todo lo que atañe a ella en orden familiar, social, económico, cultural, etc., como si Dios no existiera y como si no existiera la fe en Él. El secularismo es, por tanto, una forma de incredulidad dictada por normas constitucionales, o como en el caso de Colombia, arbitrariamente impuesto por decisiones caprichosas de la Corte Constitucional, integrada en su mayoría por masones. Y decimos que arbitrariamente fue impuesto por la Corte Constitucional porque, a diferencia de otros países, tenemos una constitución al menos teísta, ya que en su preámbulo se dice expresamente: invoca la protección de Dios y con el fin de dictar la suprema ley. Ahora bien, una constitución que apela a Dios para dictarse, ¿podrá decirse que prescinde de Dios? A pesar de esta contradicción, los masones han querido caprichosa y abusivamente asimilarla a una constitución atea y secularista. En los países secularistas se eliminan entonces los 3 primeros mandamientos del Decálogo, pero se supondría que al menos se conservan los 7 restantes que tienen que ver con el prójimo. Decimos que se supondría porque en la práctica aún estos 7 restantes se adelgazan o se reducen según los caprichos vigentes en el mundo. Por ejemplo, el 5.º mandamiento, que nos ordena no matar, en nuestros países secularistas se introducen 3 excepciones injustificables al aborto, la eutanasia y el manoseo de las células madres, de las cuales proviene la vida humana. Dijo que en ese momento le interesaba mucho la religión. Estaba leyendo cosas sobre la religión y de repente me dijo esa frase. Me dijo que le parecía que Jesucristo era un buen tipo, pero que sus discípulos eran bobos y ordinarios. Y entonces me dijo, no sé qué desaparecerá antes, el rock and roll o el cristianismo. Cuando se publicó el artículo de Maureen Cleave en Londres, no se le prestó mucha atención. Pero cuando reapareció 4 meses más tarde en una revista para adolescentes estadounidense, apenas 2 semanas antes del inicio de la tercera gira estadounidense de los Beatles, la respuesta no pudo ser más enfática.
Estábamos solos, Brian Epstein, John y yo. John dijo, decidme cómo ocuparme de esto. Diré lo que creéis que tengo que decir. Pero no quiero pedir perdón, porque no creo que tenga que pedir perdón por nada. Some teenagers have said, have repeated your statements that the Beatles, I like the Beatles more than Jesus Christ. What do you think about that? Well, originally I was pointed out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. And it is true, especially more for England than here. Y al sexto mandamiento, que nos manda no fornicar, y al noveno, que nos ordena no tener deseos impuros ni codiciar la mujer del prójimo, y a ella el esposo de la prójima, innumerables excepciones se introducen hasta el punto de hacer irreconocibles estos dos mandamientos. Es manifiesto que toda clase de desórdenes sexuales quedan exceptuados aquí, no solo el sexo a la carta, sino entre personas del mismo género, y aún con los animales, pero también el adulterio, la poligamia, etc. En otras palabras, la vida sexual sin restricciones ni límites, que prácticamente hacen anulatorios el sexto y noveno mandamiento del divino decálogo. Así vemos cómo, en algunos países como Canadá, ya se regula y se autoriza expresamente el sexo con animales. Y ahora estamos ya en la marcha que se está realizando, que tanto se habló. Estás en esta marcha frente a la catedral, un emblema. ¿Por qué están marchando acá y no allá frente a la...? Y porque le reclamamos a la iglesia que marca una banda de agenda que no nos deja abortar como nuestro propio cuerpo, digamos que nosotros somos los que decidimos. Se gasta en una banda de guita, en un montón de cosas, digamos, es una institución que hoy por hoy sigue marcando sobre nuestras cuerpas, digamos, y no podemos decidir sobre ellas. Y además que también no brinda la educación sexual integral en sus propios colegios. Y es una falta, digamos, al poder decidir también. Creo que aquí fue el único incidente lamentable aquí en la catedral. Entonces, incumplidos o gravemente cercenados el quinto, sexto y noveno mandamiento, el decálogo ha quedado hecho trizas en los países ultramodernos que han establecido a nivel constitucional y legal el llamado régimen secularista o laicista, que prescinde de Dios y de la religión. Ahora solo falta, y es cuestión de poco tiempo, para que también se cercenen los restantes mandamientos al gusto caprichoso de las modas y según el cambio de las circunstancias. Por este camino de las rebajas o disminuciones de los mandamientos del decálogo, no es raro que pronto se llegue a la anomia generalizada, es decir, a la falta total de moral. Es lo que el gran escritor Fyodor Dostoyevsky le hace decir a uno de los personajes en su conocida novela Crimen y Castigo: si Dios no existe, todo está permitido. Efectivamente, todo hace decir que vamos al permisivismo completo que anula toda moral, no solo la cristiana, sino aún hasta la moral llamada civil o meramente humana. Y es que una moral no dictada por el Señor de todos, que es Dios, sino por el hombre mismo, en el fondo carece de valor obligante, porque falta el superior que la impone, sin apelación alguna a los obligados. Si la moral es dictada por los obligados, es decir, por los mismos hombres, así como la han impuesto, también el día de mañana la pueden cambiar cuando quieran, y violarla sin consecuencias que lamentar. Así pues, cualquier moral civil o meramente humana es infundada, carece de base y de sostén. Es la que los filósofos llaman moral autónoma, diferente de la moral divina, que es llamada por ellos heterónoma, ya que es dictada por Dios al hombre, y es por tanto una moral que no depende del ser humano ni de sus volubles y cambiantes caprichos. El examen anterior muestra con mucha claridad que no se puede privar al decálogo de los 3 primeros mandamientos, que tienen que ver directamente con Dios, porque los restantes 7 quedan a la deriva, sin causa y sin razón de ser. Solo desde Dios y por Dios el hombre piensa y hace verdaderamente lo que atañe a él mismo y a sus semejantes. Y esto vale para todo, incluida la filantropía y el humanitarismo. Amar al prójimo por el prójimo mismo, y no por amor de Dios, es algo débil y sin fundamento profundo. Además,
¿Qué me asegura que cuando sienta cualquier leve antipatía por el prójimo, no lo desprecie, no lo condene y no lo elimine de mis afectos? ¿Podrá esta moral sin Dios obligarme a amar a quien me hizo graves daños y no me suscita más que repugnancia o animadversión? ¿Podrá esta moral hacerme obligatorio el mandamiento expresado en San Pablo en su carta a los Romanos 12:20 que dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber? Haciendo esto, ¿amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza? Ahora sí, nos explicamos por qué en el mundo, y especialmente en los países que se han declarado secularistas, pretenden tener una moral sin Dios. Son los abanderados del desorden moral y lo transmiten a los países del tercer mundo, como gran acontecimiento liberador de los pueblos y de las gentes. Mas en el fondo, prescindir de Dios, proclamar un antropocentrismo sin teocentrismo, es finalmente prescindir del hombre mismo. Y en este falso humanismo se esconde verdaderamente el antihumanismo y la ruina del cacareado humanitarismo. Pero querer al hombre sin Dios, al antropocentrismo sin teocentrismo, al humanitarismo desconociendo el orden divino, es lo que busca la antiiglesia modernista, la de las herejías y la apostasía que hoy encabeza, quien no creyera, el propio Papa Francisco. En cambio, la iglesia verdadera, la iglesia de siempre, la iglesia que mantiene la palabra de Dios tal como está en la Biblia y en la tradición, y que hoy es la iglesia remanente, acepta el decálogo divino sin recortes ni disminuciones, y tal como Yahvé Dios lo reveló en el monte Sinaí, y como Jesús, el Hijo de Dios vivo, lo predicó en el Nuevo Testamento. ¿Son 7? ¿Son 3? No, son 10 mandamientos. Fin, parte 1. Un café con Galat. ¿Son 7? ¿Son 3? No, son 10 mandamientos. Parte 2. El Papa Bergoglio contra el Decálogo. Dios, que es todopoderoso y rico en misericordia, nos perdone de todos nuestros pecados y, ayudados por su gracia, nos lleve a la construcción de un mundo más feliz, más pleno, que es lo que Jesús prometió en el reino de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a cantarle con este canto de la música que hoy hemos escogido, para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos perdone. A una música diferente, a unos cantos distintos, a una poesía que hace quizá una persona que se define como hindú, o cuando menos que tiene una experiencia religiosa que busca por allá, es justo lo que el Papa nos ha subrayado con toda fuerza. Tenemos que tener un diálogo intercultural, interreligioso. No podemos excluirnos, no podemos decir yo soy el único que tengo la verdad. Nosotros, gracias a nuestra historia de fe, tenemos esta experiencia cristiana, pertenecemos a la Iglesia Católica, pero eso no quiere decir que condenamos a los demás, como el mismo Papa nos ha enseñado y nos ha invitado a hacer. Por eso hoy decimos, ¿qué es lo que a ustedes como jóvenes los puede atraer? ¿Cómo hacer para que la iglesia se adapte a sus gustos, a sus deseos, sin perder lo esencial, que es esto que estamos haciendo como Eucaristía? Por eso este Día de la Comunidad es para nosotros una gran fiesta. Estamos reconstruyendo muros, estamos ofreciendo una visión diferente a todos nosotros que estamos. Recordarán nuestros teleamigos
que hemos estado advirtiéndoles contra una enseñanza no solo errónea y herética, sino demoledora de la fe cristiana, sostenida por el arzobispo de Buenos Aires, que algunos llaman Papa Francisco. Se trata de lo que los antiguos cristianos llamaban la apocatástasis, y es la pretensión de que todos se salvan, cumplan los mandamientos del Decálogo o dejen de observarlos. Según Francisco, dice que la lógica del Evangelio es que nadie se condena y todos cuando mueren van al cielo. Si es que por haber sido muy perversos y malos, ven que después de la muerte el alma se les esfuma y se convierte en nada. Pero esta idea herética de Francisco choca directamente contra la Biblia, que bien claras nos tiene establecidas estas verdades. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo 19:17, el mismo Señor Jesús dice: si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo 22:14, dice: muchos son llamados y pocos los escogidos. Al mismo tiempo, en el Evangelio de San Mateo, cita una parábola clave que habla sobre el destino de los perversos, que no es el cielo, sino el infierno. El reino de los cielos se parece también a una red, que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, y sentándose recogen lo bueno en canastas, y tiran lo que no sirve. Y en Mateo 13, 24, 30, se nos muestra que la lógica del Evangelio no es la que dice Bergoglio, que nadie se condena, sino todo lo contrario. El proceder divino es separar el trigo de la cizaña, y esta última, que representa a los impenitentes violadores del Decálogo, es lanzada al fuego eterno. Dice la palabra de Dios. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recogen el trigo en mi granero. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, podemos leer también: todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas. Y con mucho vigor, y en una forma estremecedora, San Pablo en su primera epístola a los Corintios 6, 9 a 10, refiriéndose a los que pretenden ignorar los castigos que les esperan a los perversos, les dice: ¿ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los explotadores heredarán el reino de Dios. Los sacramentos: ayuda para cumplir los mandamientos. Recordemos que hay 7 sacramentos. Son los siguientes: el bautismo, que es la puerta de entrada a la fe y de simples criaturas de Dios, nos hace hijos de Dios y nos introduce como miembros de la iglesia fundada por Cristo. La confirmación, que nos hace guerreros de la fe católica y nos capacita para defenderla, viviéndola con nuestras palabras y nuestro ejemplo. La confesión, sacramento que, como decía Lino Sevillano Quiñones, nos permite darnos un baño en la gracia de Dios, es decir, limpiarnos de pecados y resplandecer con luz divina. La Eucaristía o comunión, ya limpios, en la consagración de la misa, se nos da el privilegio de comer el cuerpo y beber la sangre pura de Cristo, que en cierto modo nos convierte en otros Cristos. La unción de los enfermos, que ayuda a los enfermos a su sanación y a los moribundos a recibir la muerte con dignidad y esperanza cristiana. El matrimonio, que hace de una mujer y de un hombre que se aman un solo ser, dándoles muchas bendiciones y ayudas para convivir en paz y amor, y para superar los sufrimientos que pueden causarse mutuamente, encontrando así la santidad mutua.
el sacerdocio, que transforma a un laico católico en un ministro servicial, exclusivo y consagrado al servicio del pueblo de Dios, especialmente con facultades para consagrar en la Eucaristía y perdonar los pecados. Estos 7 sacramentos, naturalmente junto con la oración, son ayudas ineludibles para cumplir las necesidades de una vida cristiana y en especial para observar el divino decálogo. Sin ellos, sin los sacramentos, la vida se llena de dificultades y más aún de imposibilidades para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por eso, la vida de oración y la vida sacramental son claves para llevar una vida verdaderamente cristiana. Algunos creen erróneamente que para cumplir los mandamientos basta la sola oración, y aunque la oración es indispensable para mantener intacta la relación del alma con Dios, no es suficiente y requiere de otros auxilios y favores que solo vienen de los sacramentos. Porque la empresa de salvación es ardua, es difícil, como nos lo dice San Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versos 17-19. Porque ha llegado el tiempo en que comenzará el juicio, empezando por la casa de Dios. Ahora bien, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será la suerte de los que se niegan a creer en la buena noticia de Dios? Si el justo apenas se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Por lo tanto, aquellos que sufren conforme a la voluntad de Dios, practiquen el bien, poniéndose en las manos de su Creador, que es fiel. Retengamos eso de que el justo apenas se salva. Lo que nos quiere decir Pedro con esta expresión es que la buena noticia de Dios significa, entre otras cosas, pero muy especialmente, la necesidad de creer en los sacramentos que Cristo nos trajo y vivirlos siendo coherentes con ellos y valorándolos como medios de santificación que nos fueron dados. Por ejemplo, por más que una persona ore por su debilidad, es inevitable que caiga en el pecado. Ya lo dice la primera carta de San Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, ¿cómo salimos del pecado? Ante todo, por el arrepentimiento y por recurrir a la misericordia de Dios para que nos perdone. Pero si los pecados son graves, para quedar libre de culpa, necesitamos recurrir al sacramento de la confesión. Algunos rehuyen al perdón del cura, aseverando que éste puede ser más pecador que el penitente, o que, porque un pecador va a perdonar los pecados de otro pecador. Pero se engañan los que así rehuyen de la confesión para sus culpas graves, porque nos guste o no nos guste, el mismísimo Cristo dio ese formidable poder a sus apóstoles y a los sucesores de estos, de perdonar pecados en nombre de Él. Así nos lo confirma el Evangelio de San Juan 20, 21-23, al decir: Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. De modo que no es el sacerdote el que perdona los pecados, sino Cristo en la persona del sacerdote que nos hace la misericordia de perdonarlos. No sigamos, pues, buscando argumentos para rehuir de la confesión con el sacerdote autorizado. Repetimos que los pecados graves requieren la absolución del sacerdote. ¿Ven por qué no basta la oración y es menester recurrir al sacramento de la confesión? Muchos protestantes y evangélicos cometen este error. Ellos que dicen creer a rajatablas en el Evangelio, ¿por qué se niegan a creer en las palabras de Jesucristo que hemos citado antes a través del Evangelio de San Juan? Les aconsejamos no recurrir a argucias inventadas por la mente de sus pastores, que es mente humana, para desvirtuar las palabras claras del Evangelio y para aminorar la importante misión de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y a propósito del famoso gran aviso, mediante el cual el Señor muy próximamente le mostrará a cada uno la película de su vida, es decir, los pecados que ha cometido y el bien que ha dejado de hacer a lo largo de su existencia, muchos que no tienen el hábito de confesarse van a estar desesperados haciendo largas filas para encontrar un sacerdote confesor. ¿Qué estamos esperando?
no se atengan a que esto ocurra. Desde ahora busquen al sacerdote para confesarse y pónganse ya en paz con Dios. Así, entonces, respondámonos. ¿Qué relación hay entre los mandamientos y los sacramentos? Es una muy profunda y muy ineludible relación, porque sin vida sacramental es prácticamente imposible cumplir los mandamientos y llevar a los hechos el decálogo. Sin los sacramentos, la vida del católico se reduciría a una teoría incoherente, a una desconexión entre el predicar y el actuar. Y este es uno de los grandes problemas de los secularistas, aún de los más nobles que quisieran cumplir los 7 mandamientos restantes de modo íntegro, sin rebajas ni recortes, que intentan cumplir esos preceptos, sin las ayudas necesarias para conseguirlo. Entonces necesariamente fracasan en su intento. Si aún con una vida sacramental plena es difícil, aunque posible, cumplir los 10 mandamientos, ¿qué tal sin sacramentos? Se hace simplemente imposible el intento. Atrás dijimos que Yahvé Dios, enamorado de la humanidad, le propuso una alianza matrimonial, alianza que exige que su esposa, es decir, la raza humana, sea santa e inmaculada, como Él es 3 veces santo. Y a esto se encaminan precisamente los sacramentos. Fueron instituidos por Cristo para santificar a los hombres y, entre otras cosas, darles la capacidad de cumplir el decálogo. Así pues, ineludible y forzosa es la relación entre los mandamientos y los sacramentos. Separar aquellos de estos es dejar el cumplimiento del decálogo abandonado únicamente a las débiles fuerzas humanas, que son tornadizas y traidoras. Francisco, por una Eucaristía compartida con Lutero. Que el Papa Francisco participaría personalmente en la celebración conjunta de los 500 años de la Reforma Luterana ayer 31 de octubre de 2017 fue algo anunciado por distintos medios de comunicación con más de un año de anterioridad. Pero para sorpresa nuestra, sin explicación alguna, su participación personal en el cierre de estas festividades no se dio como era lo esperado. En cambio, Francisco se quedó en Roma y desde Santa Marta envió sus comunicados como es costumbre. De todas maneras, Francisco sí participó en este día y en estas celebraciones, y lo hizo de manera destacada y especial. La fiesta luterana celebrada por Francisco culminó ayer con la publicación de una declaración conjunta entre la Iglesia Católica y la Luterana, además del anuncio por parte del Vaticano de la impresión de un sello postal en honor del 5º centenario de la Reforma de Lutero, donde aparece Martín Lutero junto con otro hereje reformador a los pies de la cruz del Señor, entre otros acontecimientos en todo el orbe. En efecto, la Santa Sede publicó ayer, 31 de octubre de 2017, el documento Declaración Conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, al finalizar el 31 de octubre de 2017, el año de la conmemoración común de la Reforma, cuyos párrafos iniciales dicen lo siguiente: el 31 de octubre de 2017, último día del año de conmemoración ecuménica común de la Reforma, estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos a través de la Reforma, conmemoración que compartimos juntos y con nuestros asociados ecuménicos del mundo entero. Asimismo, pedimos perdón por nuestros fracasos, las formas en que los cristianos han herido el cuerpo del Señor y se han ofendido unos a otros durante los 500 años transcurridos desde el inicio de la Reforma hasta hoy. Continúa el comunicado. Nosotros, luteranos y católicos, estamos profundamente agradecidos por el camino ecuménico que hemos recorrido juntos en los últimos 50 años. Esa peregrinación, sostenida por nuestra oración común, el culto y el diálogo ecuménico, redundó en la eliminación de prejuicios, una mayor comprensión mutua y la identificación de decisivos acuerdos teológicos. Frente a tantas bendiciones, a lo largo del camino, elevamos nuestros corazones en alabanza al Dios Trino por la misericordia recibida. Hasta aquí los primeros apartes de la declaración conjunta. Al cierre de la edición de nuestro programa de hoy, registramos este hecho, pero, Dios mediante, lo ampliaremos mejor en la próxima entrega. Antes de eso, frente a los párrafos iniciales de esta declaración conjunta, nos preguntamos alarmados y molestos, lo confesamos: ¿los católicos estamos muy agradecidos por los dones espirituales y teológicos recibidos por la herejía luterana?
Nosotros, católicos, estamos profundamente agradecidos por el camino ecuménico que hemos recorrido juntos en los últimos 50 años, que nos van a llevar a la destrucción de la Eucaristía y de la Santa Misa. A ambas preguntas respondemos, por supuesto que no. Es claro que no. Ante estos hechos es evidente que estamos ante un evento sin precedentes, en donde quien funge como Papa, Francisco, sin serlo, pero con el apoyo de la mayoría de los católicos, especialmente de la jerarquía, viene llevando el barco de la Iglesia Católica hacia su naufragio. Como resumen de la situación actual que protagoniza el nefasto Papa Francisco, publicamos el corto pero interesante artículo del vaticanista italiano Marco Tosatti, publicado en Stilum Curiae, su blog, que habla sobre la urgencia con que Francisco viene adelantando sus reformas en la Iglesia y el afán que tiene de cumplir con su agenda destructora. Dice Tosatti: queridos amigos, enemigos y cualquier otro lector, esta mañana pensaba que iba a tener vacaciones. Luego me llegó un mensaje de Pez Gordo que, debo confesar, realmente me dejó afectado por su contenido y porque sé que Pez Gordo es alguien que las ha visto de todos los colores. Ni en sueños es un personaje fácilmente impresionable. Lean un poco. Querido Tosatti, dice su fuente bajo el seudónimo de Pez Gordo. Esto que voy a escribir, esta vez no está hecho para hacerte soltar una carcajada. No solo he quedado mudo, porque a estas alturas nada en este pontificado me maravilla. Esta vez estoy asustado. La aceleración de estos últimos días es sorprendente, como si estuviéramos frente a una fecha límite urgente y no se quisiera perder tiempo con sutilezas diplomáticas. Después de unos preliminares de interpretaciones ambiguas, hemos pasado a cualquier cosa que no precise interpretación, porque estas son declaraciones de guerra contra la fe católica, contra Jesucristo, contra la Virgen Inmaculada. Primeramente, las declaraciones de aprecio hacia Martín Lutero, en la conferencia del arzobispo Bruno Forte el 30 de octubre. Seguidamente, las declaraciones de uno de los teólogos preferidos del Papa, Andrea Grillo, que explica, sin ninguna corrección por parte de la Santa Sede, que la transubstanciación no es un dogma. Seguidamente, además, la sorprendente e inquietante corrección pública del cardenal Sará, hecha por el Papa Francisco. Y finalmente, la conferencia sobre el acercamiento entre la Iglesia y la francmasonería, hecha el 12 de noviembre en Siracusa con grandes maestros, un prelado y el obispo de Noto, en cuyo logo se representa a un Cristo perturbado sosteniendo un compás en la mano. Ciertamente, después de las manifestaciones sobre la importancia del acercamiento con los hermanos masones expresadas por el cardenal Ravasi, no debemos sorprendernos. Pero Ravasi es Ravasi. Incluso cuando no habla arameo o griego antiguo, es posible que no se entienda lo que realmente quiso decir. Pero ahora estoy asustado sobre todo por la secuencia rápida de los sucesos. Es como si estuviéramos acercándonos a una fecha límite. La de la visión de León XIII, las profecías de la Salet, de Santa Brígida, de Nuestra Señora de Akita, de San Vicente Ferrer. ¿Cuál debemos esperar sea el próximo movimiento? Debemos imaginar que el próximo acercamiento será con la tentadora serpiente del libro del Génesis, el demonio, a quien se deberá dar una disculpa, justificando sus buenas intenciones de llevar el conocimiento a Adán y Eva. O tal vez deberemos también reprender a San Miguel Arcángel por haberlo echado. Tal vez habrá que pedir perdón a María Santísima, que se disculpe por haberle pisado la cabeza. O incluso pedirle a Jesús mismo que haga lo mismo por no haberse dejado tentar por él en el desierto, abriéndose a tener un diálogo multicultural y pluralista con Satanás, que hubiera sido ventajoso para ambos. Querido Tosatti, continúa Pez Gordo, no lo va a creer, pero estoy empezando a tener realmente miedo. He retomado una vez más la oración del exorcismo de San Miguel Arcángel, escrita por el Papa León XIII, recitada al final de la Santa Misa hasta 1964, cuando inexplicablemente fue eliminada. Me pregunto si tendré la fuerza para actuar sin la ayuda de mi Santa Iglesia Católica Apostólica, cuando siento que cada día se nos pone más y más en contra del Evangelio y la verdad que me han enseñado. Los cardenales y obispos que aún creen en la verdad de Cristo deberían hacer algo rápidamente. Me temo que estamos en el fin de los tiempos, querido Tosatti, Pez Gordo. Sí, pero aterrorizado. Hasta aquí el periodista Marco Tosatti, que como italiano, vaticanista, periodista y veterano comunicador,
está mejor informado que la mayoría de nosotros acerca de las cosas que acontecen en el Vaticano. Y con este informe señala el nuevo e intempestivo estilo que ha adquirido este falso papado, de hacer las cosas sin que importe en lo más mínimo las reacciones negativas a sus cambios erráticos, pues los cambios abruptos y perversos serán el plato a servir en nuestra mesa de aquí en adelante. Todo esto estaba anunciado ya, bíblicamente o por medio profético, pero verlo en desarrollo, confesamos, es algo que no nos deja de sorprender. Cada día se confirma el hecho de que el falso Papa Francisco es el destructor que profetizó el verdadero santo San Francisco de Asís, aunque irónicamente cada día tenga más adeptos y simpatizantes. ¿Son 7? ¿Son 3? No, son 10 mandamientos. Fin. Un café con Galat. ¿Son 7? ¿Son 3? No, son 10 mandamientos. Este es nuestro tema de hoy, así que los invitamos a participar, ya sea por las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. Son 10 mandamientos y son 7 sacramentos. ¿Ha habido comunicaciones de WhatsApp? Sí, doctor. Aquí tenemos unos mensajes muy importantes y voy a leerles. Nos escribe Yolima desde Bucaramanga, dice lo siguiente. Felicitaciones, doctor Galat, y a su equipo. Gracias por esa catequesis de hoy. Nuestra Iglesia Católica está en esencia en los mandamientos y los sacramentos. Yo sé que hay sacerdotes que los han criticado, pero es por miedo, pues ahora los estoy viendo que aunque no lo digan, están dándoles la razón a ustedes. Yolima desde Bucaramanga. Otro. Buenas noches, qué buen programa, también el de hoy. Sigan como laicos, salvando la Iglesia Católica. Dios los bendiga. Su fiel seguidor, Danilo Huitrago, desde Normandía, Bogotá. Tenemos. Buenas noches, les saluda Jorge Muñoz desde Sabaneta. Sigo aprendiendo con ustedes y los felicito porque cada día me convenzo más de sus razonamientos que son fundados en la verdad. Dios los bendiga a todos ustedes y gracias por la valentía que tienen para defender la palabra y la sana doctrina. Feliz noche. Mis más sinceras felicitaciones y sobre los 10 mandamientos me gusta que se ajusten a la Santa Biblia. Gracias por el programa, muy bueno. Dice, este es de un niño que nos escribe, él se llama David desde Pasto, Nariño, y dice, gracias por el programa, muy bueno, aunque sobre lo del Papa ustedes tienen razón porque por las venas de Jesús y de María corre sangre santa. Doctor Galat y equipo, gracias por el programa, mi nombre es Juan David, soy un niño que ve su programa con mis padres, soy de Pasto, Nariño, gracias y que Dios los bendiga. Tierno. Bueno, entonces vamos a debatir sobre esto. Doctor Aguilera, Miguel, ¿tu opinión? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, pues la primera consideración es que nuestro Señor Jesucristo nos hace un llamado, una invitación a la perfección. Él no nos invita a ser buenos o a ser felices o a ser prósperos, sino que Él nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y ese es el reto que nos plantea. Entonces la pregunta que a uno le surge inmediatamente es, ¿y cómo debo hacer yo para lograr esa perfección que me pide Jesucristo? Y entonces aparecen aquí 2 pilares y un cimiento. Los 2 pilares son los mandamientos y el credo, lo que debo creer y lo que debo obrar, montado sobre un cimiento. ¿Cuál? El de los sacramentos. Entonces, yo arranco y empiezo a orar de acuerdo con los mandamientos que Él me dejó en la ley de Dios. Ahí tenemos una
toda una consideración por hacer, y es que Dios dictó los mandamientos, lo vimos ahí claramente cómo, y los modernistas ahora están diciendo que los mandamientos eran un tema del Antiguo Testamento, y se basan, hay un versículo de Lucas 16 que dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios, y resulta que en Mateo 5:19 el mismo Jesucristo dice que Él no viene a abolir los mandamientos, sino que viene a darles plenitud. Y resulta que advierte específicamente que el que no cumpla completamente con todos los mandamientos y falte gravemente a uno de ellos, se condenará. Es decir, no es una electiva de que uno diga, yo cumplo con 2 o 3 mandamientos que son los que me gustan, y otros 2 o 3 que no me gustan los dejo de lado. Dice el mismo Jesucristo de su propia palabra en Mateo 5, ni una sola tilde pasará sin que se cumpla. Correcto. Y entonces es decir, ahí ya viene un tema de que ¿a quién le cree uno? ¿A Jesucristo o a las personas que nos están hablando hoy en día? Porque la Biblia misma nos dice en Juan, el capítulo 1, versículo 1, que al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y nos dice que todo fue creado para Él, y viene con un capítulo lo más bonito a darnos todo el fundamento de qué es la palabra. Entonces, cuando tenemos la palabra, no es una ley cualquiera, una ley arbitraria, sino es de Dios de quien estamos hablando. La ley de Dios tiene todas las características propias de una ley. Es externa al hombre, nos es dictada, es de obligatorio cumplimiento, es objetiva, y lo sabemos por varias cosas. La primera, porque Dios grabó la ley en nuestra conciencia. Del corazón. No tenemos necesariamente que ser ni siquiera cristianos para saber que matar está mal, que robar está mal, que desear la mujer del prójimo está mal, que tener envidia está mal. Es decir, es algo que lo sabemos porque está en nuestra alma, ¿cierto? Pero como pues desde el pecado original hemos sido tan proclives al pecado y esto, pues se nos oscurece la conciencia, y entonces Él en el Sinaí la proclamó y nos la dio en piedra y dijo, estos son los mandamientos, esta es la ley. Y de todas maneras nos mantuvimos aferrados en pasarla de largo, y nos volvió y nos dio un tercer viaje, mandó a Jesucristo, y Jesucristo vino y dijo, esto es cierto, pero además no es solamente como se les enseñó a ustedes, sino que es todavía más amplia. Ahora, y ahí viene cuando Él mismo dice, no es que usted se vaya detrás de la mujer del vecino, solo con que piense. El deseo ya está cometiendo el pecado de adulterio. Y no es que mate a su amigo, es solamente con que lo tilde de imbécil. O sea, Él extiende muchísimo más la ley todavía. Entonces, digamos que tenemos mucha relación y muchos ejemplos de que la ley no es una cosa arbitraria que de pronto por ahí a unos curas del medioevo se le ocurrió poner para imponérnosla a todos los demás para que no fuéramos felices. Todo lo contrario, cuando uno se empieza a desprender del pecado, de los vicios, de todas estas cosas que lo empequeñecen y lo ennegrecen, es cuando uno verdaderamente crece y es libre. Y dice, para terminar ahorita en esta parte, dice, San Agustín dijo, porque, es decir, para poder cumplir los mandamientos, para poder ser perfectos, pues claro que es una tarea enorme. Hay que hacerla con oración, con el auxilio de los sacramentos, y con mucha dedicación, con la gracia y con el favor de Dios. Y San Agustín dice, Dios no nos está pidiendo imposibles, sino nos dice, cumple lo que puedas, pide lo que no puedes y Dios te dará gracia para que puedas. Y nos organiza ahí. Entonces, venir a pretender ahora que las normas que el Señor nos dejó para nuestra propia felicidad y nuestro propio crecimiento espiritual y nuestra propia perfección
son libres, de libre cumplimiento y que las podemos cumplir dependiendo de la parroquia o del predicador o de la sociedad en la que estemos, pues es absurdo, es totalmente traído de los cabellos y es una agresión grave contra Jesucristo, contra Dios y contra el Espíritu Santo. Muy bien. Hay una llamada, entiendo. Así es, doctor. Tenemos la llamada de Pilar. Nos está llamando desde San Juan de Pasto. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos. Adelante, Pilar. Buenas noches. Los estoy llamando de San Juan de Pasto. Buen Pasto. A ver, es para intervenir. Me llama mucho el tema de hoy. Los mandamientos son 10 y los sacramentos son 7. Con respecto a los mandamientos, o sea, ni Jesucristo, que es el Hijo de Dios, vino a cambiar una tilde. Vino a cumplirlos en su totalidad, los mandamientos. Nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Y los sacramentos son 7, que manifiestan la plenitud de la revelación. Los mandamientos nos aumentan la gracia santificante. Y gracias a Dios, nuestra Iglesia Católica nos da los 7 sacramentos. Nuestros hermanos separados, muchas de las denominaciones, porque no son iglesias, sino denominaciones, tienen a lo mucho 2, el bautismo y el matrimonio. Miren, son parte de toda la revelación que tiene la Iglesia Católica. Nosotros somos unos bendecidos porque tenemos toda la revelación. Claro, no lo debemos decir con soberbia, pero sí sabemos que esos dones nos dan la oportunidad para alcanzar el cielo a mano llena. Estamos de acuerdo con Pilar. Así es. ¿Hay otra llamada? Sí, doctor. Tenemos a Rosalba. Nos está llamando desde Soacha. Rosalba, buenas noches. Sí, buenas noches, Rosalba. Yo tengo una inquietud. Muchas gracias, los felicito a todos, los abrazos. Sí, perdón, Rosalba, le vamos a pedir el favor a Máster que nos suba un poco aquí el retorno. Adelante, Rosalba. Necesito que me ayuden a resolver un dilema que tengo, que no he podido resolver. Yo quiero respetar los 10 mandamientos, pero hay 2 que están difíciles para cumplir. El cuarto es honrar a padre y madre, pero mi padre y mi madre practican la brujería. ¿Practican qué? Brujería. Y uno de los mandamientos que tengo también con él es que comparto mi vida con otra mujer. Y entonces no tengo casa propia donde yo pueda vivir mi vida en solitario y en santidad, porque no puedo vivir en ninguna de las 2 casas, y estoy buscando una casa para vivir sola donde no comparta ese pecado que me atormenta, porque no puedo honrar a mi padre y a mi madre porque están cometiendo un crimen. Pero no sé si Dios me perdone esto. Necesito que usted me ayude a resolver este dilema. Muchas gracias y que estén muy bien. Muy amable. Rosalba, ha habido mucho ruido. ¿Tú oíste? Sí, dice que hay 2 mandamientos que ella no puede cumplir y que está en un dilema y quiere que nosotros le ayudemos y le demos discernimiento. ¿Qué puede hacer? Uno, el mandamiento es el cuarto, que dice honrar padre y madre. Dice que ella no los puede honrar porque sus papás practican, entendí que brujería. Y el otro mandamiento es el que ella comparte su vida con otra mujer. Entonces que ella quisiera tener casa aparte, pero no puede tener para hacer su vida, que no sabe si Dios le va a perdonar, y pues está en este dilema de fe y dilema de familia, ¿no? Entonces vamos por partes. El cuarto mandamiento. Si sus padres son brujos, gravísimo que ellos sean, y naturalmente deben hacer unas influencias negativas sobre ella. ¿Qué es la actitud de Rosalba frente al padre y a la madre? Orar por ellos. Esa es la manera de honrarlos. Pedirle a Dios que les cambie el corazón, que los transforme, que ellos comprendan el mal que le están haciendo a Dios. Pero primero tiene que orar es para la conversión de ella. Muy bien, pero se convierte al mismo tiempo si ella ama a sus padres.
porque sin amor a los padres no hay conversión de ella. Así. Ese es el problema. Y segundo punto, también ahora depende especialísimamente de ella. Está haciendo una vida de qué manera con la otra persona. Como si fuera esposa, como si fuera esposo, pues está rompiendo el sexto mandamiento, que manda no fornicar. Ella tiene que arrepentirse también de eso. De modo que a Rosalba, querida, te aconsejamos que hagas un acto sincero de examen de conciencia ante Dios. Tu deber es amar a los padres y dejar la vida de pecado con la otra persona con la cual convives y recurrir a un sacerdote santo y que sepa que esté dentro de la ortodoxia para confesarte con él de esos pecados, porque indudablemente son pecados graves. Y así encontrarás la paz y la felicidad que Dios promete a los que cumplen su decálogo. Les da libertad, les da paz, les da felicidad y les da la vida eterna. Además, el cuarto mandamiento de honrar a padre y madre viene con una promesa. Dice, es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Entonces uno empezar por honrar a padre y madre sin juzgar cuál es la razón por la que ellos están haciendo o teniendo la conducta que tienen, simplemente honrarlos. No hacer lo mismo que están haciendo, pero honrarlos. Orar por ellos. Y orar por ellos, claro. Y confiar en la misericordia de Dios y en la oración decirle, bueno, Señor, aquí hay una promesa, la reclamo. Y cobrarle la promesa a Dios. Y que de todas maneras, pues, para yo señalar, yo tengo que estar en gracia. Porque entonces mis padres también me podrían señalar una mala actuación, una mala conducta. Entonces, es lo que dice el doctor Galá, hay que orar mucho por sus padres, decirle al Señor que usted ora por ellos y que los perdone con su perdón y que los ama con su amor, porque desde su corazón no lo puede hacer. Y Dios le va a ayudar a ir acercándose más a sus padres y también le va a dar la posibilidad de que si usted quiere cambio de vida, también pueda tener una transformación y bueno, lo que nos espera, la vida eterna. Muy bien y muy importante lo que le dijiste, que si ella no puede sentir el amor por ellos, Señor, ámalos tú en vez de mí y dame, y él comienza a abrirme el corazón. Dame la gracia. Y dame la gracia de poderlo llegar a sentir en algún día. Bueno, ahora te oímos, bueno, doctor Carlos Eduardo Rodríguez. Durante 1950 años, el catolicismo, a través de los catecismos de la formación, mantuvo una línea muy concreta y simple respecto a los mandamientos y la salvación. Aprendimos hasta esa fecha, yo hice mi primera comunión antes del Concilio Vaticano II en los años 50, de mi mamá, de mi catequista de la primera comunión, que los 10 mandamientos eran mandamientos y no una norma ideal, alternativa, punto de referencia, sino que había que cumplirlos para salvarse. Y si moría uno en pecado mortal, iba al infierno por ir contra los mandamientos, y si los cumplía y vivía en gracia de Dios y moría, iba al cielo. Aprendíamos en ese tiempo, muy sencillo, que es difícil cumplir los mandamientos en algunas circunstancias difíciles, pero que Dios no puede pedir lo que no podemos cumplir. Entonces, como decía Miguel, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte, y lo que no podemos hacer lo pedimos a Dios por medio de la gracia que viene a través de los sacramentos. O sea, sí se puede cumplir con esfuerzo y con la gracia de Dios. En los años 50 hubo un grupo un resurgir del modernismo en lo que se llamó la Nueva Teología. Congar, Chenu, Schillebeck, Ranner, todos estos de Lubac, que empezaron a cambiar la moral de los 10 mandamientos, la moral llamada moral situacional o ética situacional, en que cuestionaban lo que durante 1950 años se había aceptado. Y la alternativa que decían ellos, mire, los mandamientos son unos ideales, podemos cumplirlos o no, es difícil, el ser humano es muy débil, pero prima la misericordia de Dios y la misericordia de la Iglesia con la persona. Por lo tanto, en situaciones difíciles no se puede exigir a la persona
y la ley está por debajo de la conciencia de la persona. Si la persona trata de hacerlo y no puede, pero en conciencia se excusa, Dios es tan bueno que lo va a perdonar. O sea, la misericordia está por encima de la verdad y de la justicia. Y todo es relativo, no hay unas leyes fijas. Los mandamientos ya no son mandamientos, sino opciones y puntos de referencia. Eso lo llamó la ética situacional. Pío XII identificó eso tan grave y durante 3 alocuciones muy importantes que dio, identificó la moral situacional como anticatólica y denunció eso. Es más, le pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese tiempo era, ¿cómo se llamaba? El Santo Oficio. El Santo Oficio, que se definiera al respecto. Y formalmente fue definido que la moral situacional, que venía de fuente protestante, era prohibida y era anticristiana. Durante el concilio se tomaron el modernismo, mucho de la redacción de los documentos en forma ambigua. Durante 50 años en los medios académicos, la moral situacional con los jesuitas especialmente, con Rahner especialmente, se metió poco a poco, hasta hace poco cuando ya en los últimos 4 años y medio pisan el acelerador de todo lo que habían sembrado durante 50 años en los medios académicos, empezaron a bajarlo y con el cardenal Bergoglio revivieron totalmente la ética situacional, con el amoris laetitia como punto de partida y con el desarrollo posterior. Por lo tanto, en nuestra religión católica todos son refritos, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las herejías, todos los errores teológicos han surgido a través de los siglos y la Iglesia siempre se ha pronunciado establemente, ha creído lo mismo siempre, en todas partes, por todos, durante 1950 años. Ha cambiado sutilmente hasta este momento y en este momento Bergoglio está acelerando, pisando el acelerador para implantar un modernismo cuya buena parte para su aplicación está en la moral situacional y estamos sufriendo descaradamente porque ya hay pronunciamientos oficiales de la Iglesia al respecto y de frente, descaradamente, Bergoglio y su séquito están reviviendo la ética situacional que ya había pronunciamientos de papas anteriores y de doctrinas anteriores estables. Por lo tanto, no nos extrañemos, se está cumpliendo lo que veíamos en el último artículo que estábamos leyendo, estupendo del video, se está cumpliendo ante nuestros ojos la gran apostasía desde dentro de la Iglesia. El mundo, la civilización occidental tiene ética situacional, todo es relativo, no hay nada fijo, cada uno tiene su propia conciencia y hace sus propias leyes. La Iglesia había sostenido, había puesto un talante, había puesto un muro para tener una ética católica diferente de la ética situacional. Tristemente se metieron la masonería, se metió el modernismo, se metió el progresismo, poco a poco, y en este momento desde dentro nos están cambiando el último reducto, la parte de la moral situacional. Están destruyendo la moral. El doctor Galat hace una figura que es fundamental en este momento. La doctrina católica es un edificio. Si se quita una parte, se cae todo lo demás. Cuando cae el mandamiento de poder de no cometer adulterio, y ya se puede ser adúltero, no arrepentirse, seguir ejerciendo su relación sexual con la nueva pareja sin anular el matrimonio anterior, y puede comulgar y pueden recibir absolución. Ahí empieza un mandamiento a bajar. Pero después de eso puede venir el no matar, porque entonces el aborto vendrá después. O no robar, porque entonces pues el que le roba a un rico pues peca y empata, si se lo da a los pobres. Empieza el relativismo moral. Por lo tanto, estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de las profecías y de la Biblia y del catecismo, que dice que en un momento de la historia la Iglesia pasará una crisis como nunca en el fin de los tiempos. Estamos en esos últimos tiempos, se está cumpliendo todo esto, ya está tomada la Iglesia, tristemente, y lo más grave es que hay una ignorancia
en el católico promedio que no permite conocer esto. En el católico promedio, pero en un cardenal, en un obispo, en un sacerdote que no se dé cuenta de esto, Dios les va a pedir cuentas. Claro. Porque al que poco se le da, poco se le va a pedir, pero a Dios se les ha dado mucho. Y es imposible que no vean cómo se está incumpliendo los mandamientos, los 10 mandamientos, y se está dando carta de ciudadanía a que podemos no cumplirlos. Y con esto de Lutero, imposible que no se den cuenta de cómo el Papa está protestantizando la Iglesia. Y lo último, la conclusión más grave de todo, es que el modernismo y todos los documentos de Amor y Leticia, todos los documentos que vengan y vendrán de todo el grupo que está manejando la doctrina actual, es la negligencia a hablar de lo principal. Nunca nombran la salvación del alma. Y nunca hablan de cielo, de infierno. Nunca hablan de pecado mortal. Nunca hablan de Satanás. Nunca hablan de infierno. Por lo tanto, por ausencia, sustracción de materia, la gente no tiene conciencia de esto y se vuelve un evangelio social, un evangelio temporal, donde simplemente estamos en este momento tratando de vivir bien, calidad de vida, ecología, doctrina social católica, sin proyección eterna, y se olvidan los fines y nos dedicamos a los medios. ¡Qué tristeza! Pero lo estamos viendo ante nuestros ojos. Quien dirige eso es Bergoglio. Y él tendrá que dar cuenta de todas las comuniones sacrílegas de todos los adúlteros que están haciéndolo con su beneplácito. No solo en Argentina, no solamente en algunas conferencias episcopales, sino en todos los países donde los obispos están dando carta de ciudadanía con un caso. Y al abrir eso, como dice el doctor Galat, todo el edificio moral se derrumba. Y al caer la moral, viene lo que Satanás ha querido siempre: la perdición de las almas. Nacimos para tomar una decisión de dónde vamos a pasar la eternidad. Y la Iglesia nos guiaba con los sacramentos y con la gracia para cumplirlo. Ahora los sacramentos, en vez de ayudar, están empeorando, porque estamos ya, por ignorancia y por mal guía, comulgando sacrílegamente, confesando sacrílegamente para la propia perdición. Qué triste. Lo único que nos da una luz es que esto es temporal y al final la Iglesia triunfará porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Doctora Ana Cecilia, tu turno. Es para reflexionar en este momento a qué nos dedicamos más, a los sacramentos o a los mandamientos. Los mandamientos son la base de los sacramentos. Y nosotros tenemos que tener mucha claridad de que un mandamiento es un mandato. Es lo que el Señor le entregó a Moisés en su momento para que nos lo fueran transmitiendo a nosotros. Qué triste ver a un sacerdote celebrando una Eucaristía en la forma que lo hizo este sacerdote en Puebla, en una ciudad donde hay tantos templos y donde hay tantos sacerdotes, que se esté llevando al pueblo a que empiece a distorsionar y a no entender ese sacrificio tan grande, un sacrificio perpetuo que se nos da en la Eucaristía, y se tome una Eucaristía folclórica, de una música que ni siquiera alienta al alma, al recogimiento, sino a la distorsión y al pensamiento y al poema y al campo y a no sé cuántas cosas que nos invitan es a la meditación trascendental, al yoga, a la nueva era, pero ¿dónde se conecta mi espíritu con el Espíritu de Dios? ¿Dónde se conecta mi espiritualidad con ese encuentro profundo con Jesús? Me deja muy preocupada y muy triste, porque este es el abrebocas, diría el doctor Galat, para todo lo que se nos espera. Ya no vamos a tener una Eucaristía donde tengamos un recogimiento profundo y donde de verdad sintamos que hay una transustanciación, porque ya, según los modernistas, ya no hay transustanciación, sino que es un pedazo de pan duro. Muy duro, porque sigo insistiendo, hay tantos milagros eucarísticos. Me preocupa también mirar cómo los mandamientos ya se quieren recoger, porque el mandamiento nos implica un compromiso, implica un renunciar al mundo, sus placeres y sus banalidades,
y el mandamiento implica que yo debo de cumplir, pero lo debo de cumplir porque tengo la promesa, una promesa que yo la puedo reclamar y es la vida eterna. Cuando yo me presente ante el juicio divino, me van a preguntar cómo fue mi comportamiento con los mandamientos, qué hice, qué dejé de hacer y cómo nos vamos dando cuenta que las personas están como, perdónenme la palabra, como hipnotizadas, como, perdónenme la frase, como idiotizadas y no reaccionan y no toman como cartas en el asunto. Nosotros los católicos tenemos que ser defensores de nuestra fe. Los protestantes, los de las sectas, defienden la fe y defienden sus creencias, erradas o no, pero las defienden. Pero nosotros los católicos estamos ahí como en un letargo, como que lo que viene, si se da bien y si no también, y pasa todo esto y no reaccionamos ni sentimos un dolor profundo. Yo no sé si ustedes al mirar el video no se entristecieron de ver cómo todas estas personas ante una catedral se desnudan, hacen tantas cosas y no pasa nada. Eso va a pasar también en nuestros lugares de encuentro, de oración. De modo, queridos amigos, que el tiempo es ahora, no es mañana, no es pasado mañana, es ahora, donde tenemos que tener claridad de lo que nos espera. Tenemos que pedir mucho la ayuda de la Santísima Virgen María. Tenemos que pedir mucho el discernimiento y, por favor, no tragar entero y no asistir a estas Eucaristías donde no salimos con paz, sino que salimos confundidos, porque hay muchos mensajes que nos escriben de qué hacer, cómo actuar ante estas situaciones tan difíciles. Orar y retirarse de esos lugares donde la poca fe que tenemos se nos puede estar acabando. Repasemos los mandamientos y, más que repasarlos, coloquémoslos en práctica. De eso nos van a pedir cuentas. Bueno, ¿qué tal? Doctor, pues han llegado muchos mensajes, hay, bueno, bastantes. Hay uno en donde nos preguntan sobre, bueno, ya creo que lo habíamos dicho la vez pasada, sobre la forma a la hora de consagrar. Nos dice lo siguiente, que nos lo volvieron a enviar. En la parroquia escuché una palabra diferente a la que he escuchado toda mi vida en la Eucaristía, cuando el sacerdote dice: ora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, etcétera, y la asamblea responde: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, etcétera. El sacerdote no dijo sacrificio, orar, para que esta liturgia, etcétera. ¿Es lo mismo sacrificio que liturgia? No, se dice liturgia, no hay sacrificio auténtico. Es decir, sacrificio, porque Jesús se sacrificó en la cruz. Es lo que vamos a ver reactualizado en la Eucaristía. Exacto. Y también hay una persona que nos escribe desde la iglesia de Chiquinquirá, en Medellín. Nos dice también sobre que el sacerdote, en el momento de dar la homilía, dice que que no es necesario santificar las fiestas. Es lo que tengo aquí en el... O sea que no hay mandamientos. Que era una tradición. No hay mandamientos. Sabe más que Dios y que Jesús. Exacto. Sí. Sabe más que Dios. Está corrigiendo en la plana. Sencillamente una tradición, que no es necesario santificar las fiestas. Es lo que prácticamente, en resumen, me escribe una televidente desde Medellín, doctor. Bueno, eso es un absurdo. Y bueno, doctor, hay muchísimos mensajes también de felicitación, en todos pues están dando gracias. También hay otras Pero personas. entiendo que había uno que decía que porque Bergoglio está encima, que sí es... Sí, así es. Es una pregunta que no lo ha hecho solamente una persona, sino en varios mensajes A ver, ¿cómo es? se han hecho, y es que si es válida la Eucaristía, porque ya que estaría bajo el poder de Bergoglio. Pero Bergoglio no está, afortunadamente, en cada Eucaristía que se celebra en el mundo entero. De modo que todavía hay sacerdotes santos y fieles que la celebran como es debido. Entonces esa es válida. Si no cambian el ofertorio y sobre todo si no adulteran las fórmulas de consagración. Y preguntaban también sobre si las indulgencias que se había declarado que se ganaban también. Tranquilo, el que pregunta eso puede estar tranquilo, con tal de que asista a una verdadera Eucaristía por un sacerdote que siga siendo fiel, que todavía los hay.
que los busquen. Sí, así es, doctor. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y ya irán ustedes resolviendo sus dudas y aclarando las zonas oscuras que tengan en su pensamiento sobre la religión. Asistan próximamente a los demás cafés con Galad, no por vanidad mía, sino porque aquí hacemos el esfuerzo de explicarles a ustedes en un lenguaje sencillo y directo lo que muchas veces embroman los predicadores. Por ejemplo, decir que el cuarto mandamiento, el tercer mandamiento, no tiene validez. Que ahora hay libertad de asistir o no asistir a misa el domingo o los días de guardar. Que no hay que santificar las fiestas, ¿no? Santificar las fiestas. Bueno, hasta la próxima. Doctor, si me permite, antes de finalizar, ¿puedo hacer una invitación Sí. que tenemos pendiente? Con Bueno, mucho gusto. quiero hacer una invitación para este domingo 5 de noviembre. Tenemos una jornada de sanación y liberación, pero va a haber algo muy especial y es que vamos a orar para salvar almas del purgatorio. Entonces, la ofrenda es voluntaria, los esperamos a todos en el Colegio María Inmaculada, está ubicado en la carrera séptima con calle 166. Y otra invitación por la cual la gente nos está preguntando muchísimo y es sobre el primer simposio internacional, preparación material y espiritual para los últimos tiempos. Tenemos como invitado internacional al doctor Alberto Villasana, él viene desde México, él es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y en Teología por la Universidad Angelicum de Roma, escritor de libros como La verdad sobre las apariciones de Fátima y El rapto de los fieles a la luz del magisterio de la Iglesia, entre otros libros. Esto será en Medellín el sábado 18 de noviembre en el Hotel Nutibara y en Bogotá será el 19 de noviembre, ya a partir de mañana va a empezar a salir todo el comercial y la invitación para nuestros televidentes, así que no se pierdan. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 320-439-5475 o al teléfono fijo en Bogotá 578-1888. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.